continuando con el tema número 1, Introducción a la Contabilidad, parte 2, podemos señalar también que la clasificación de las empresas podemos hacer por su tipo de organización. Y esta se va a dividir en dos grandes grupos. Uno, las empresas unipersonales y otro el de sociedades. Cuando hablamos de una empresa unipersonal, hacemos referencia a aquella organización que pertenece a un solo dueño, a un solo propietario, y él mismo es responsable en forma ilimitada de las obligaciones sociales de la empresa. En cambio, cuando hablamos de sociedades, vamos a tener diversas empresas de acuerdo a su constitución, pero el elemento fundamental, que pueden organizarse en sociedad cuando dos o más socios han decidido realizar el emprendimiento. Ahora, las sociedades podemos clasificarlas en las siguientes de acuerdo al Código de Comercio. En sociedades colectivas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita simple, sociedades en comandita por acciones, sociedades anónimas y sociedades accidentales. ¿Qué podemos mencionar en lo que se refiere a sociedades colectivas? La responsabilidad de los socios es solidaria e ilimitada respecto a todas las obligaciones de la empresa. ¿Cómo se conforma la denominación? Está acompañada por el nombre de la empresa y la palabra compañía o su abreviatura CIA. Cuando hablamos de las sociedades de responsabilidad limitada, la responsabilidad de los socios, como su nombre lo dice, es limitada hasta el monto de sus cuotas de capital, respecto a todas las obligaciones sociales que pueda tener la empresa. La denominación o razón social de la empresa estará conformada por el nombre de la misma, añadido las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o su abreviatura SRL, o simplemente la palabra limitada o su abreviatura LTDA. Cuando hablamos de las sociedades en comandita simple, vamos a señalar que está compuesta por dos elementos, dos tipos de socios. Uno que son los socios colectivos o gestores y otros que son los socios comanditarios. Los socios gestores responden en forma solidaria y mancomunada de todas las obligaciones sociales de la empresa, mientras que los socios comanditarios solamente responden de manera limitada hasta el monto de sus aportes. La denominación o razón social estará formada por el nombre de la empresa con el aditamento de las palabras Sociedad en comandita simple o su abreviatura SCS. Sociedad en comandita por acciones. Tiene la misma conformación de la anterior, socios gestores y socios comanditarios, con la diferencia que el capital comanditario está representado por acciones. La denominación o razón social de la empresa estará formado por el nombre de la misma con el aditamento de las palabras Sociedad en comandita por acciones o su abreviatura SCA. Sociedad anónima. Son sociedades de capital. El mismo está representado por acciones de capital, donde la responsabilidad de los socios es limitada hasta el número de acciones que estos poseen. Llevará una denominación referida al objeto principal de su giro, por ejemplo, banco, seguida de las palabras sociedad anónima o su abreviatura SA. Como ejemplo, Banco Visa SA. Sociedad accidental de cuentas en participación. Por el contrato de asociación accidental de cuentas en participación, dos o más personas toman un mismo interés en operaciones que van a realizar, a cumplirse mediante aportaciones comunes, llevándose a cabo ya sea las operaciones por uno, varios o todos los asociados según se convenga en el contrato. Este tipo de sociedades se conforman por un mismo propósito. Ejemplo, hay una licitación de una construcción de un camino y para poder desarrollar este trabajo se unen dos constructoras. ¿Cuál es el fin? Poder cumplir con el objetivo del trabajo a realizar y por un tiempo determinado. Una vez concluido el mismo, ambas sociedades se separan.
Algo importante que debemos señalar. En cada una de estas formas de organización comercial, industrial o de servicios, el sistema de contabilidad utilizado es diferente por su naturaleza. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que las normas contables son de aplicación universal, es decir, que aplican para todos. Para concluir nuestra clase virtual del día de hoy, el mensaje que les dejo es el siguiente. El primer paso es que tienes que decir que se puede. Will Smith. Muy bien, queridos alumnos, ha sido un gusto contar con ustedes el día de hoy. Por favor, no se olviden hacer su cuestionario y los espero hasta la siguiente clase.